Buen día. Vamos a seguir con la cuestión de la economía, con el tema contra el capitalismo por una economía comunal, y vamos a ver la parte segunda. El plan de este trabajo son 5 partes. La parte primera, que es como una introducción, que ya está hecha. La parte segunda, que es la que haremos hoy, dedicada a la ineficiencia y destructividad del capitalismo. La parte tercera sería el capitalismo financiero, las finanzas, la banca, la bolsa, todos estos asuntos. La parte cuarta sería el trabajo asalariado versus el trabajo libre. Y la parte quinta, la economía comunal. No sé si la economía comunal luego la dividiría a su vez en 2 partes, economía comunal primera y economía comunal segunda. Quiere decir que la comprensión del capitalismo a partir de la experiencia, es decir, un capitalismo realista, no las versiones que ofrecen de la economía la teoría, que son falsas, es una elucubración justificativa de la riqueza y de los ricos, a eso se reduce toda la teoría económica, pues son difíciles de entender. Es decir, el capitalismo experiencialmente considerado, es decir, la experiencia reflexionada sobre el capitalismo es bastante difícil. Así pues no resulta extraño que os cueste mucho ir entendiendo las nociones, las formulaciones y también las experiencias que yo voy relatando en esta parte de intervenciones mías, ¿no? Pero creo que es inevitable. Lo que habitualmente se sabe del capitalismo es nada, salvo una fraseología cada vez menos utilizada, y por otra parte, pues una ignorancia total. Solo se habla del capitalismo financiero, de las finanzas, de la banca, de la deuda, todo esto. Yo me refiero al sistema productivo, al capitalismo productivo, al que se concentra en un sector de los servicios, en la industria y en la agricultura. Ese es el verdaderamente importante, porque es el que produce algo. Yo entiendo que debería seguir mi curso cuando esté disponible. Mi curso, creo recordar ahora, mi curso de economía, tanto la economía capitalista como su oposición, la economía comunal, son 20 horas. 20 horas de curso es mucho, pero es así realmente, ¿no? Si se quiere comprender una realidad compleja. Pero por el momento me contento con que os vayan sonando algunas nociones que prácticamente son inencontrables. Luego veremos, por ejemplo, la noción de costes de dominación en la empresa, costes ocultos, daños colaterales, etcétera, que no se encuentran prácticamente en ningún autor, ¿no? Hay alguna pequeña referencia, pero casi siempre quitándole hierro, quitándole importancia y presentándole como asuntos insignificativos, cuando en realidad los son decisivos y mucho. Bueno, pues hecha esta observación explicativa, entro en el tema de hoy, que es ineficiencia y destructividad del capitalismo. Daos cuenta, ineficiencia por un lado y destructividad. Destructividad no solo significa de recursos, de materias primas, de agua, sino sobre todo destructividad del ser humano, destructividad de la vida de las personas, del tiempo de vida, del tiempo laboral, de todo lo que es la existencia humana. En realidad el capitalismo es de una destructividad del humano y del ser humano colosal, como no lo ha sido ninguno de los sistemas productivos anteriormente existentes. La ineficiencia es directamente proporcional a la concentración del capitalismo. En su desarrollo, el capitalismo se concentra, se acumula y se centraliza. Cada vez las empresas son más grandes y cada vez más crece la ineficiencia. Las empresas se hacen más grandes no porque triunfe aquello que es más productivo y más eficaz sobre lo que es menos productivo, sino básicamente por la influencia del Estado, por cuestiones del azar o por asuntos que son difíciles de determinar. ¿En el capitalismo triunfan los mejores? No, no triunfan los mejores. Prácticamente todo funciona hoy a partir del Estado, de la intervención del Estado en la economía, y el Estado pues prima a quien le interesa en cada momento según los intereses del Estado, según el criterio de la seguridad nacional, que es decisivo en el funcionamiento del capitalismo, mucho más ahora que nos adentramos en un periodo de preparativos de guerra y guerra mundial. Entonces, este capitalismo concentrado, ultraacumulado, transnacional,
que en su versión actual se ha creado hace 30 años. Anteriormente pues existía otro, menos concentrado, menos acumulado, pero es desde los años 90 del siglo pasado, pues cuando se ha ido creando, y este es de una ineficiencia colosal, pero también de una destructividad del ser humano y del humano formidable. El capitalismo es un modo de producción esencialmente deshumanizado, pero esto no es solamente una frase, sino es el día a día, la realidad terrible que soporta la gente que ve cómo se viene abajo en tanto que seres humanos, en tanto que personas, en el ir y venir y estar en la empresa. Lo característico del capitalismo es el derroche de tiempo de trabajo y de energía psíquica y física del trabajador, del asalariado. Eso es el rasgo decisivo. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo. Si en una economía natural conseguir 1 kilo de manzanas tiene 1 hora de trabajo, en la economía capitalista conseguir 100 kilos de manzanas exige 1000 horas de trabajo. Este es un ejemplo que se entiende bien, pero esas 1000 horas de trabajo además son trabajo más intenso, más concentrado, más agotador, más destructivo, más deprimente, más degradatorio. Pero lo que hacen los teóricos de turno es decir, ¿ves? Tenemos 100 kilos de manzanas, tenemos 100 kilos de manzanas, mientras que antes solo teníamos 1 kilo de manzanas, sí, pero ¿y el gasto, el consumo de esfuerzo psíquico y de tiempo, de vida humana en definitiva? Porque el tiempo más la energía vital es la vida. Por lo tanto, es un sumidero de vida humana. El capitalismo destruye la vida humana de muchas maneras, incluido también el fenómeno tremendo en desarrollo del suicidio laboral. El suicidio laboral está a la orden del día. Hay muchas maneras, muchos modos de suicidio laboral, no los más visibles, la gente que se suicida diciendo no soporto el trabajo, señor juez, y deja una carta, sino otra gente que hace suicidio indirecto, por ejemplo, a partir de una alcoholización rapidísima, un consumo de drogas fulminante o un accidente de coche provocado para quitarse la vida, porque ya no puede más. Así pues, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la inefectividad global del capitalismo. ¿Cómo se resuelve esto? Pues incrementando más y más la jornada laboral e incrementando la intensidad del trabajo. Como lo uno y lo otro provocan una resistencia primaria, yo diría que biológica en el ser humano, lo que se hace es incrementar los sistemas de control en la empresa. Hoy día la tecnología no cumple una función productiva en la mayoría de los casos, sino una función de control, es lo que se llaman las tecnologías de control. Pretenden controlar a los trabajadores, obligarles a trabajar, obligarles a cumplir las órdenes que reciben de muchas maneras. Las tecnologías de control son muchas y muy variadas. No solamente está la videovigilancia, sino muchos sistemas de organizar el trabajo que obligan al trabajador a estar concentrado, a estar atento. Por ejemplo, el trabajo en cadena es la más conocida, pero hay otras más, muchísimas más, ¿no? Y entonces esto lo que provoca como resultante final pues es el derrumbe físico y psíquico, las enfermedades terribles, por ejemplo los dolores de espalda, que se han convertido en una plaga de la mano de obra en Estados Unidos, y la depresión, que es más bien un fenómeno de respuesta primaria en Europa a este ensañamiento del control. Esto también tiene otros efectos, como se dedica tanto dinero al control y tanto dinero a tener personas que controlen, que la inefectividad de la empresa se viene abajo, porque ahora mismo el sector de vigilancia, supervisión, control, punición dentro de la empresa cada vez es mayor, hasta tal punto que ya tiene una parte importante de la plantilla. Si nos volvemos al capitalismo de hace 100 años, este sector parasitario de vigilancia y tal era muy escaso, apenas era un 1% de las plantillas. Ahora, sin embargo, ¿cuánto es realmente? No hay datos, los que os voy a decir ahora pues son estudios parciales, pero pueden ser el 15% en unos casos, el 20%, incluso en algún caso el 25%. Si tomamos el 20% de media, significa que en cada gran empresa 1 de cada 5 empleados se dedica a controlar a los demás empleados. Esto es puro parasitismo, es decir, es un capitalismo realmente ineficiente, realmente improductivo. El capitalismo nos obliga a vivir para trabajar. La jornada de trabajo pues es entre 9 y 12 horas, es decir, es una jornada de trabajo larga, pero luego hay que contar el tiempo de trabajo, como tiempo de trabajo, la ida y vuelta al trabajo, y también las preocupaciones, el agotamiento,
que produce todo esto. Leía un artículo que decía una trabajadora que cuando ella volvía de su trabajo a casa, lo primero que tenía que hacer era tumbarse 1 hora y media, 2 horas para recuperarse, porque si no, no era capaz de hacer absolutamente nada. Luego, si esta trabajadora tenía 9 horas de trabajo más aproximadamente 3/4 de hora de ida y vuelta al trabajo más 2 horas, tenía casi 12 horas de trabajo diario. Pero esto está creciendo desde finales de los años 80, el tiempo de trabajo y como la intensidad del trabajo, que eso no significa su productividad, porque la intensidad muchas veces es una tensión inútil, un agotamiento inútil, un estar en el trabajo tan agobiado, tan desesperado, que se produce un consumo muy fuerte de energía psíquica sin que eso se manifieste como productividad creciente. Entonces, esta es la realidad del trabajo asalariado, del trabajo propio del capitalismo en la actualidad, que luego citaré un libro que lo trata, pero lo trata siempre, como diría yo, pues para quitarle importancia y para ofrecer algunas soluciones banales. Es curioso y es significativo que esto, que es la realidad de miles de millones de personas en todo el mundo, no aparezca prácticamente en nada, ni en la literatura, ni en el cine, ni en las series de televisión, ni en los vídeos, ni en nada. Por ejemplo, los vídeos de la gente que se considera alternativa y bla, 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 cuando trata del capitalismo, cuando trata del horror del trabajo asalariado, lo que se ha llamado el infierno de la producción. Daros cuenta qué expresión tan exacta, el infierno de la producción. Es decir, la gente va a su trabajo como quien va al infierno, sabiendo que va a estar 8, 9, 10, a veces incluso 11 horas, contando las horas extras en el infierno. Y luego va a salir del infierno para recuperarse un ratito en casa, para volver al día siguiente y así toda su vida. En realidad, si se estudia a fondo la génesis del capitalismo y su porqué, es decir, por qué se ha creado, se descubre que su objetivo no es tanto producir bienes, en condiciones, como ellos dicen, eficientes, con un costo mínimo decreciente, lo cual no es verdad. Ya hace mucho tiempo que eso no es verdad, no es observable experiencialmente, por lo tanto es una bola, una mentira. No es este el objetivo, no es el desarrollo de la tecnología, no es el avance de la ciencia, sino es producir un sujeto, un ser humano, si queréis un ciudadano, nadificado, disciplinado, amoral y sumiso, que es el que el poder político necesita. Es decir, el trabajo es una trituradora, un elemento degradatorio decisivo, una práctica destructiva, donde se producen los seres nadas de la modernidad. Y estos seres nadas, seres despojados de todas las cualidades, enfermos, sufrientes, acostumbrados al hábito de la obediencia, son los que necesitan las instituciones estatales para pagar impuestos, para obedecer todas las leyes, para atender a todas las campañas publicitarias, etc. Así pues, lo primero que hace el capitalismo es producir al ser humano más apto para ser sometido, para ser dominado, para ser sojuzgado. Eso, naturalmente, no lo encontraréis en un texto de la llamada ciencia económica, pero es lo observable. Bueno, esto es cómo sirve la economía a la política en las sociedades actuales. Vamos a concentrarnos en qué es exactamente la economía. Vamos a ver, lo observable en primer lugar es que el trabajador, la trabajadora sale de su trabajo exhausto, agotado, totalmente. Entonces, si se considera que la palabra virtud cívica, es decir, preocupación por el bien común y virtud personal, preocupación por ser una persona moral, una persona de valía para la sociedad, para sí mismo y para los demás. Entonces, si la virtud viene de la partícula vir, que significa fortaleza, en latín, entonces, ¿qué significa esto? Una persona desustanciada, debilitada, no puede ser una persona de virtud, porque sale exhausta, y esto es lo que pasa literalmente en el trabajo. El trabajo degrada al individuo de muchas maneras, le convierte en una piltrafa, en un títere, en algo con el que no se puede contar para nada, ni para funciones intelectuales, ni para funciones morales, ni para la atención a la familia, ni para el amor, ni para el sexo, ni para nada. Es decir, toda la energía ha sido succionada por el empresario, por la empresa, y entonces él sale de allí completamente devastado y cada vez más. Y ahora ya no solamente eso, sino que incluso sale enfermo y desesperado. Vamos a ver, entonces el capitalismo desde sus orígenes pues ha necesitado de los llamados estimulantes.
Uno terrible, terrible, al que se le quita importancia es el tabaco. Mientras exista el sistema de producción actual basada en el salariado, es decir, en unas condiciones de trabajo que en el interior de la empresa no se diferencian en nada importante de la que sufrían los esclavos en la antigüedad, pues esta persona necesita del tabaco. El tabaco, a mi entender, sigue siendo la principal droga laboral, pero no olvidemos otros estimulantes como son el café, por ejemplo, el consumo ciego, devastador de café que hace la gente trabajadora porque muy a menudo no puede más, necesita un café o 2 cafés para sentirse un poco estimulado. Pero también las drogas legales, cada día se consumen más para poder soportar el trabajo, y por supuesto las drogas ilegales, especialmente la cocaína, que ya debe ser considerada como droga laboral, mientras que hasta ahora ha sido una droga lúdica y de la diversión, ahora ya es una droga laboral. Entonces, esto viene a decirnos que el individuo no soporta el trabajo, pero no lo soporta en el sentido más biológico. Entonces, claro, la empresa ve que los empresarios, los gerentes, los directivos, los altos mandos, los ingenieros, pues ven que la plantilla se les desmorona, y entonces están continuamente acudiendo a lo único que saben hacer, que es reforzar el control, reforzar las sanciones, reforzar las amenazas, porque, bueno, no solamente está la depresión como una forma de ir al trabajo con la mente puesta en una sola categoría: no puedo más, no me importa nada, voy a hacer las cosas de cualquier manera, no me intereso por mi trabajo, es imposible de atenderlo, de hacerlo bien, sino también el absentismo. El absentismo es grave y llegó a ser un problema muy grave que se puso hasta cierto punto coto cuando empezó a haber mucho paro. Es decir, el mucho paro hizo que la gente se lo pensara 2 veces. Lo que pasa es que ahora el absentismo ha tomado la forma de absentismo por baja médica. Es decir, hay una baja médica que muy a menudo es por depresión. La depresión tiene muchas manifestaciones biológicas, fisiológicas y también psíquicas. Y entonces pues se utiliza la depresión como una forma de evitar el trabajo cuando ya no se puede más. Por debilidad y ausencia de tiempo y energía, subrayo por ausencia de energías, para pensar, para ser, para estar consigo mismo, el individuo se hace malo. El capitalismo hace malo al individuo, le hace muy malo, le hace amoral, le hace insociable, le hace incivil, le hace ininteligente y le embrutece. Esto es una cuestión que ya se observó en la segunda mitad del siglo XIX e incluso en la Revolución Industrial. Se decía: el trabajo moderno, el trabajo industrial, el trabajo por órdenes, el trabajo en que los capataces mandan y la gente tiene que obedecer sí o sí, es embrutecedor, destruye al ser humano, porque no solo no le permite desarrollar sus cualidades de socialidad, inteligencia, cooperación, afectuosidad, vida interior, sino que se las aniquila, porque daros cuenta que el trabajo son muchas horas, es la vida. Hoy el trabajo es la vida de la gente. Por eso las vacaciones no son vividas con entusiasmo por ir a este sitio, ir a otro. Ese es el pretexto. Lo que se busca en las vacaciones, sobre todo, no tener el control de la empresa encima, no tener a los jefes encima, no estar constantemente vigilado, constantemente mandado, constantemente humillado, constantemente pisoteado, y eso es lo que hace que la gente le entusiasme en las vacaciones. Lo que sucede es que cada persona piensa, cuando le pasan estas cosas de la humillación, de la negación completa de la dignidad del trabajador, algo que es incompatible. La dignidad del trabajador es incompatible con el trabajo fabril, con el trabajo de oficina, con el trabajo asalariado. Cuando les pasa, dicen: bueno, es que yo he tenido mala suerte, yo y mis compañeros hemos tenido mala suerte. No, enteraos bien, esto le está pasando no a millones de personas, no a cientos de millones, sí a miles de millones en todo el mundo. Es algo consustancial al sistema que solo puede desaparecer cuando el sistema desaparezca. Por lo tanto, no hay regeneración moral ni de la sociedad ni del individuo bajo el capitalismo. Esto es totalmente imposible, y quien lo presente esto como real es un sinvergüenza y un mentiroso. Es imposible, y vamos a peor. Y esto se observa todos los días.
La gente cuando sale del trabajo, lo que te dice, bueno, mira, yo no estoy para historia, no me cuentes nada que me requiera un esfuerzo mayor de nada. Veré alguna cosita, algún vídeo estúpido, alguna cosita en televisión, o me meteré en la cama a dormir porque no puedo más, entonces no cuentes conmigo. Y luego los días de descanso, los fines de semana, pues es simplemente para recuperar fuerzas para volver al trabajo el lunes, que es el día terrible en donde se produce una cantidad desproporcionadamente alta de infartos, de anginas de pecho, de declaración súbita de diabetes. Ya sabéis que estados de tensión muy fuerte pues desencadenan la diabetes en unas horas, pero no una diabetes pasajera, no, sino una diabetes perpetua. Entonces la gente de repente un lunes o un día después de un día festivo, pues cuando vuelve al trabajo se encuentra con que se siente muy mal, y cuando le hacen pruebas pues descubren que es diabético. 3 días antes no lo era, claro. Son tales las tensiones psíquicas y las descargas hormonales que se producen que el organismo es sometido como una especie de bombardeo o tempestad de tóxicos autoproducidos que en condiciones normales pues no se producen, o si se producen es por una causa, por tener que hacer frente a una agresión, por hacer frente a una situación límites en los cuales esa cantidad de hormonas pues tienen un uso consentido y se consumen en remediar el problema que las ha creado, pero es que aquí no, aquí es un bombardeo de productos bioquímicos autoproducidos sin ningún sentido más allá del terror, del espanto, de la desesperación, del miedo, de la ansiedad que produce la idea de volver al trabajo. Eso, si se ha dormido la noche del domingo al lunes, porque cada vez más en la gente que ni siquiera duerme esa noche. Entonces esto nos lleva a una cuestión que es ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver, el estudio más interesante que yo conozco sobre los daños terribles del trabajo y al mismo tiempo cómo todos estos daños hacen mucho menos ineficiente al trabajador. El informe llega a decir que los trabajadores de media solo producen el 50% de lo que podrían producir. Daros cuenta lo que esto significa. No solamente el capitalismo enferma al trabajador, sino que además le hace mucho menos productivo. Es uno que se hizo, tengo aquí los datos, mira, lo voy a leer porque me parece el más honrado y el más serio, aunque ya es un trabajo tardío. Se hizo en 1973 en Estados Unidos, se llama El trabajo en América y está elaborado por una comisión estatal institucional que se llama, traducido al castellano, Comisión Especial de la Secretaría de Salubridad, Educación y Bienestar. Entonces ellos han estudiado muchos casos particulares, incluido también el consumo de drogas legales en el trabajo, y ellos concluyen que el trabajador, bueno, pues enferma de muchas maneras, sufre estados de desesperación y todo esto hace que sea improductivo. Pero lo que ellos nos dicen que ese trabajador enfermo, disminuido, produce una gran cantidad de gastos, pues por ejemplo, en el tratamiento médico que requiere, cuando él o ella muy a menudo no se ocupa de su familia, entonces sus hijos pues se crían en condiciones malas, luego son personas sin adoptadas y entonces la sociedad tiene que crear instituciones para atenderlo, lo cual significan gastos. Entonces estos son los daños colaterales. Los daños colaterales del capitalismo son inmensos y crecientes. Este informe es bastante sincero, bastante honrado, es excepcional en ese sentido y por la claridad y la sencillez y la precisión con que lo trata. Luego tenemos el libro de Jeffrey P. Pfeffer, que en la versión castellana dice El trabajo nos está matando, una traducción horrible y malvada, porque la traducción directa del inglés es muriendo por un salario. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se manipula la gente a partir de malas traducciones? Pues el trabajo nos está matando significa que todo el trabajo es malo. Esto no es verdad. El trabajo libre, el trabajo que hacen muchos artesanos, muchos horticultores, muchos agricultores, es un trabajo querido. El trabajo que tiene un sector cada vez pequeño, pero que es verdad, es parte de su vida y entonces lo hacen con entusiasmo. Hay un trabajo creativo cuando es libre, cuando es soberano, cuando se hace con los propios instrumentos de producción. Y entonces este trabajo es
una fuente de enriquecimiento y de realización personal. Luego es falso y es miserable decirlo que todo el trabajo nos esté matando. Nos está matando el trabajo que nos impone el capitalismo, el trabajo asalariado, el trabajo neoesclavo, no todo el trabajo. Sin embargo, la traducción literal del título de este autor en inglés es muriendo por un salario. Ah, amigo, un salario es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es una forma de trabajo. Está el trabajo asalariado, está el trabajo esclavo y está el trabajo libre. Estas tres formas de trabajo son diferentes. Por supuesto, entre el trabajo asalariado y el trabajo esclavo hay muchos puntos de coincidencia, pero luego está el trabajo libre, el trabajo creativo, el trabajo que uno hace con entusiasmo, con esfuerzo. Todo el trabajo tendría que ser creativo. Y la revolución integral se propone hacer que todo el trabajo sea creativo. Ese es uno de los objetivos de la revolución integral. Por favor, tenerlo en cuenta y subrayarlo. Pero, en conjunto, el libro de Pfeffer es un engaño, porque lo que hace en el primer capítulo es describir parte de los males, parte solo de los males que produce el trabajo, pero luego ofrecer en los capítulos siguientes soluciones banales, soluciones de tipo legalista que todos sabemos que no llevan a nada. Estas soluciones no sirven para nada porque él lo que hace es reconocer el asunto, decir, sí, ay, el salario es tremendo, pero bueno, es lo que hay y hay que ver la manera de paliar sus daños y tal. Unos paliativos que en este caso ya no existen porque él reconoce que la angustia que tienen muchísimos asalariados, trabajadores y trabajadoras, los domingos por la tarde o los días antes de volver al trabajo, les lleva directamente a un shock psíquico de tal característica que les hace ir al hospital los lunes. Él cuenta cómo en algunos países pues ya se habilitan salas para que los lunes por la mañana a primera hora pues vayan llegando la gente desventurada, que ha tenido un infarto, que ha tenido una angina de pecho o que ha tenido otra serie de enfermedades. También a veces todos estos descontroles hormonales terroríficos producen también diversas formas de cáncer y otras cuestiones. Por lo tanto, esto es un caso de trata de un asunto para desactivarlo y para que se incorpore a la vida diaria de la gente diciendo, sí, bueno, las cosas son así, ¿qué le vas a hacer? Esto es una canallada y el señor este debe ser criticado como un canalla. Y me gustaría saber quiénes le han ordenado, porque esto no se le ocurre a él, que lo haga, cuánto le han pagado por hacer esta canallada, porque estos libros se hacen a pedido de las instituciones del Estado. Cuando una institución del Estado llega a la conclusión que las cosas están fuera de control, que ya la gente está muriendo por un salario en masa, según dice la expresión esta, pues entonces ordenan que alguien toque el problema, pues eso, desactivándole, banalizándolo, para que se diga, a ver, sí, nosotros ya lo tenemos en cuenta, pero bueno, haremos lo posible, y todo eso, ¿no? Vamos a ver entonces tres categorías fundamentales dentro del capitalismo que le hacen altamente inefectivo, que es el modo como se realiza el trabajo, es decir, un trabajo por órdenes, igual que trabajaban los esclavos, es decir, orden y castigo. Tienes que hacer esto y si no, te castigo, te pongo una multa o te expulso o vas a la calle. A veces el castigo es te insulto, te agredo verbalmente, dejo tu dignidad por los suelos, te trato como un trapo y a veces incluso te abofeteo, te empujo, llamo a seguridad, el servicio de seguridad de la empresa te apalea, te tira al suelo, te pisa. Todo esto es así, y a veces con las mujeres pues se las somete a vejaciones sexuales y a violaciones. El espacio donde principalmente se producen vejaciones sexuales y violaciones es en la empresa capitalista, en particular en la gran empresa capitalista, y lo sufren mujeres que en situaciones dramáticas tienen que callarse. ¿El asunto es puramente sexual? No, básicamente es puramente coercitivo, es para provocar el miedo en las mujeres que lo sufren y en las mujeres que lo ven o que se enteran luego y hacerlas más productivas. El objetivo de la empresa es incrementar la productividad, pero hay algo más y más importante, que es imponer el principio de autoridad en la empresa. Si un empresario o una sociedad anónima o un banco quiere que una empresa determinada, una unidad productiva sea suya, lo que tiene que hacer es lograr ser obedecido en la unidad productiva. Esa es la cuestión. En el pasado del capitalismo, la capacidad que tenía el empresario para hacerse obedecer era limitada. El trabajo, la gente lo hacía a su manera, las condiciones en el acto productivo, en el acto de trabajar,
eran básicamente dictadas por los trabajadores y a menudo las empresas funcionaban según querían los trabajadores que funcionaran. Esto, claro, era terrible para el empresario, que veía que siendo suya la empresa, él no era dueño real. Entonces lo que se hizo fue establecer la Organización Científica del Trabajo para imponer el principio de autoridad en la empresa. El principio de autoridad es el principio de la propiedad privada. Si esto es mío, yo hago aquí lo que quiero y aquí los trabajadores hacen lo que yo mando. Y eso es así. Y eso son las tecnologías de control. Lo que pasa es que a medida que la empresa se ha hecho gigantesca, faraónica, mastodóntica, se ha ido caotizando, se ha ido creando en un espacio de confusión, se ha ido degradando. Entonces, en estas empresas los sistemas de control son cada vez más importantes, de ahí las tecnologías de control. Las tecnologías de control supuestamente también incrementan la productividad, puesto que al tener controlado al trabajador se supone que se le va a obligar a trabajar más y mejor. Pero esto en realidad no es así, porque establecido una tecnología de control, inmediatamente se produce la reacción de los trabajadores, que adapta muchas formas, que puede ir desde la ira y el sabotaje consciente, que entonces buscándose las mañas van saboteando la producción, hasta simplemente el derrumbe, que es lo más común hoy, el derrumbe de toda una plantilla, de un sector de ella o de varios trabajadores que dicen: me siento totalmente cogido, me siento totalmente atado, soy una persona sin ninguna libertad y ahora pues me derrumbo. Por ejemplo, me derrumbo en una enfermedad psíquica, me convierto en una personalidad zombie que se mueve por la empresa sin ningún interés por lo que hace, sin ningún afán de hacerlo bien, simplemente teniendo una presencia física que impida que me expulsen o que me sancionen. Y entonces este sistema se produce una acción, que es la intervención empresarial, y se produce una reacción de los trabajadores. Esto siempre es así, de tal manera que hoy la gran empresa es un campo de batalla, es un campo de batalla entre los gerentes y los directivos y los ingenieros y los jefes por un lado, y por otro los trabajadores de todo tipo, los trabajadores de oficina, los trabajadores de los talleres. Todo esto es un caos, entonces la cuestión se va caotizando. La gran empresa, lejos de ser más eficientes, menos y menos eficiente. Y eso explica, por ejemplo, que ya desde hace 30 años, incluso 40, ya nadie se atreve a decir que hay incrementos de la productividad, salvo algunos teóricos y premios Nobel que son muy mentirosos y muy sinvergüenzas. La gente más honrada reconoce que la productividad del trabajo, la productividad promedio, está estancada. Esto es la frase, el estancamiento de la productividad del trabajo. Pero en realidad lo que está es en regresión. Ellos se usan de este eufemismo para decir las cosas no van, pero no pueden ir en la gran empresa. En realidad la gran empresa súper concentrada, súper acumulada, es el punto final del capitalismo. Es decir, a partir de ahí ya solo queda un capitalismo cada vez más ineficiente en cantidad de producto y en la calidad de lo producido. La calidad de lo producido sufre muchísimo con los sistemas actuales. Y esto, claro, se intenta remediar de la única manera que pueden, por procedimientos policíacos y represivos. Hoy la fábrica se ha convertido en un cuartel, en una comisaría de policía, en un campo de trabajo, y la oficina igual, y a veces más. Pero claro, es verdad que la fábrica ya en el siglo XVIII-XIX se creó según el modelo militar. Es decir, lo que se hizo fue copiar el modelo de organización de los ejércitos para imponerlo en las empresas. Pero bueno, luego hubo intentos de humanizar aquello un poco, de que no se notara tanto y tal. Ahora ya es pues las tecnologías de control. Pero claro, las tecnologías de control en primer lugar son carísimas. Una parte muy importante de la inversión que llaman productiva, entre comillas, en realidad solo es inversión de control. Y en segundo lugar, no siempre, ni muchísimo menos, origina incrementos de la productividad y no siempre, ni muchísimo menos, hace que la decisión del consejo directivo de la empresa, del consejo de administración, del banco dueño de la empresa, de los gerentes de los directivos se cumpla. Esto sucede pocas veces, porque las plantillas están en un grado de agotamiento psíquico, de distanciamiento total de lo que es el acto productivo, de introspección hacia su propio dolor
sea, uno va al trabajador más bien a contemplar el propio dolor de sentirse un esclavo, que en realidad el trabajo asalariado es trabajo esclavo, y lo vuelvo a repetir y lo diré 1000 veces, y el asalariado es un esclavo de los capitalistas y de sus agentes. Entonces todo esto vale dinero, vale mucho dinero, es muy caro, y luego origina pues formas cada vez más sutiles, más complejas, pero más eficientes de resistencia de los trabajadores, que son legítimas. Es una dinámica de yo te golpeo, yo me defiendo, yo te vuelvo a golpear, yo te defiendo, y así va la cosa. Y ahora tenemos, pues, por ejemplo, la caída de la calidad. ¿Cómo se nota en todo, verdad? En todos los productos, cómo se está derrumbando la calidad en todo. Entonces, si esto proyectamos a solo 10, 15 años, tendremos que el capitalismo es un gran productor de basura, de desechos, de detritus, de cosas que no tienen valor. También hay en esto un asunto que es la reducción de la vida laboral útil del trabajador. Antiguamente, pues el trabajador tenía unos 50 años de vida laboral útil, en los cuales pues se mantenía activo. Claro que las condiciones del trabajo eran otras en muchos sentidos, que ahora no puedo explicar, porque era un mundo del trabajo en muchos aspectos completamente diferentes. Pero hoy ya estamos en los 25, 30 años, es decir, las condiciones son tan terroríficas que a los 25 o 30 años de trabajo el operario, la operaria está agotado, está exhausto, está enfermo, no puede más. Entonces de ahí las jubilaciones anticipadas y también pues este juego de entro en enfermedades psicosomáticas y me dan la baja, me reincorporo al trabajo, pero unos meses después me tienen que dar una nueva baja, me opero de algo, me operan de algo, vuelvo a tomar tales medicinas, etcétera. Esta es una forma de huir de la empresa. La gente prefiere estar en un hospital, pero no lo prefiere conscientemente, no, sino que es algo mucho más profundo, mucho más de la parte psíquica más profunda. Yo hablaría incluso de que es algo del cerebro reptiliano, que es el que rige la supervivencia. Todas las personas dicen, si voy a la empresa más, voy a morir, entonces tengo que encontrar la manera de salir de la empresa de vez en cuando, y esa manera, a veces, por terrible que sea, es la enfermedad autoproducida. Y hoy la principal causa de enfermedad y de mala salud en las sociedades actuales, tan modernas, tan tecnologizadas, es el trabajo asalariado. Y esto tiene unos costos enormes, primero, por lo que el trabajador deja de producir cuando está enfermo, y en segundo lugar, por los gastos que lleva la propia enfermedad, el proceso curativo, si es que lo tiene y tal, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama los costes ocultos. Los costes ocultos, es decir, hoy, por ejemplo, el fenómeno del alcoholismo crece y crece. En el 80% el alcoholismo está ligado directa o indirectamente al trabajo, porque incluso cuando la gente vive en sus tiempos de ocio es para olvidar el trabajo, para olvidarse del horror en que vive. Bueno, pues esto significa que ya el gasto en alcohol es descomunal, es disparatado. Yo no soy abstemio, a mí me parecería bien una sociedad en donde el consumo de alcohol fuera, pongamos, la 10ª parte, que ya es mucho de lo que hoy se consume, Pero claro, actualmente pues es que la producción de alcohol, que es un producto que tiene su costo, ¿no? Producirlo pues está fuera de control. Y luego las enfermedades de todo tipo que origina el alcohol, enfermedades psíquicas, enfermedades físicas, problemas de convivencia, daños en la familia, daños en las relaciones, jubilación anticipada, pérdida de la autoestima y tal. Todos estos daños son enormes. Hay un hecho cierto, la alcoholización es incompatible con una vida recta, con una vida moral, con una vida como debe ser la vida humana, de altos ideales, de altos valores. Entonces, pues el fenómeno de la alcoholización destruye también moralmente al sujeto y le convierte en inmoral. Pero en el terreno económico estos son costes ocultos. Pero, ¿qué pasa con esta gente que para tener unos ingresos monetarios más elevados, trabaja 8 horas, luego hace 3 horas de trabajo extra, que en general no se lo pagan, pero a veces sí se lo pagan, y luego tiene una hora de ida y vuelta al trabajo? Entonces, esto le lleva a abandonar a la familia, abandonar a sus hijos, y estos hijos se van criando abandonados. Ellos se dan cuenta pues que no son atendidos, no son queridos por sus madres, no son queridos por sus padres, porque ellos solo viven para el trabajo, para consumir pastillas, para consumir tranquilizantes, para todo lo que significa hoy el acto de trabajar, que es
el trabajo hoy es un trabajo de drogadictos, de polidrogadictos. Entonces estas personas cuando se van haciendo mayores, llegan a la adolescencia, suelen ser conflictivos, suelen ser unos traumas y unas insuficiencias emocionales internas que nunca superan a lo largo de su vida, y entonces estos se llaman daños colaterales, porque todo esto hace que su rendimiento laboral sea menor, que sus gastos sean superiores, que sean, por ejemplo, más proclives a las drogas ilegales entre comillas, por cierto, ¿no? Entonces toda esta maraña de daños colaterales, costes de dominación y costes ocultos es tan enorme hoy dentro del capitalismo que está a punto de ahogar lo que se produce cada vez menos, porque el cálculo que se hace en la empresa diciendo, bueno, nosotros hemos tenido estos gastos, hemos producido este bien o proporcionado este servicio que nos ha dado tanto dinero, y entonces pues lo recibido es más, y esos son nuestros beneficios una vez que los pagamos los impuestos. Pero eso no incluye todos estos gastos que están alrededor del sistema y que lo están llevando a una situación límite y a una situación de irracionalidad creciente, porque son gastos enormes y gastos que tienden a ser cada vez mayores. Así pues, esto hace que hoy la gente trabajamos horas, días, meses, años, toda la vida para conseguir ¿qué? O sea, ya lo vemos, o sea, salvo los gastos de lujo de las oligarquías capitalistas, que son enormes, y de los altos funcionarios del Estado, el resto de la gente, pues seguimos en una situación decreciente. La gente menor de 45 años tiene unos ingresos ínfimos, un tercio de la masa laboral cobra salarios que son de hambre porque no le permiten ni siquiera cumplir sus necesidades básicas, y sin embargo la jornada de trabajo se amplía. Se nos dice que la tecnología nueva hace que sobre el trabajo, que sobren los trabajadores. Esto no es verdad, esto, por ejemplo, hay una demanda constante de trabajadores de control, desde vigilantes, supervisores, controladores, etcétera. Este sector, toda la gente que se ocupa de las enfermedades psíquicas, de las enfermedades físicas, del control de la producción, del control de la calidad. Antes el control de calidad de la empresa era un problema estrictamente técnico. Había que ver cómo se controlaba lo que se hacía mal, que era muy poquito, pongamos un 2%, un 3% de lo producido, pero hoy día no, es un problema laboral, porque con ello se intenta evitar que toda la producción sea basura que hay que tirar. Entonces, porque la plantilla está totalmente desmotivada, totalmente alienada de su actividad laboral, y lo único que quiere es que llegue la hora de salir de ese tormento e irse de allí. Entonces esto ha cambiado, pero claro, estos sistemas de control de calidad que hay hoy son muy caros de mantener, porque engloban a mucha gente, engloban a mucha tecnología, hay que buscarle las vueltas a los bienes o servicios producidos, y entonces es un sistema realmente policíaco. Aquí está el trabajador que produce, que es controlado por otro, que a su vez es controlado por otro, y que a su vez es controlado por otro. Hay una cadena de control, pero cada uno de los controladores cobra unos salarios mucho mayores que los trabajadores de producción, y esto es creciente, y utiliza unos medios técnicos, unos medios tecnológicos que son a menudo mucho más eficaces que los directamente productivos. Es decir, sería importante, a partir de la experiencia de la producción, no de libros teóriticos, encontrar cuánta tecnología que hoy se aplica en las empresas, en las oficinas, en la agricultura y en la industria es directamente productiva, y cuánta tecnología es simplemente de control. Hay algunas que son híbridas, que es mitad y mitad, pero bueno, todo esto se podría hacer. Claro, estos trabajos, primero, son muy difíciles de hacer, y en segundo lugar, no. El capitalismo no quiere nada de esto, porque tiene que mantener la afición de que es estupendo, de que es maravilloso, de que todo marcha estupendamente, y que la tecnología tiene como objetivo ahorrar trabajo, según dicen ellos, es decir, que las cosas se hagan cada vez con menos trabajo. Esto creído por algunos gente que no se entera de nada, que habla y habla de lo que no sabe, pues les ha llevado a considerar que efectivamente lo que está sucediendo es que con la altísima productividad del trabajo, pues lo que sobra es gente. En realidad, lo que se ha hecho para eliminar esta situación de no quiero trabajar, no estoy dispuesto a ir a la empresa a ser productivo, es crear una gran masa laboral de manera que el trabajador sabe
que como hay mucho paro, pues entonces si él no cumple, será expulsado y otro ocupará su sitio. Y esto es lo que ha hecho a la mano de obra más productiva en los últimos, pues voy a decir, sobre todo en los últimos 10 años. ¿Más productiva? Bueno, insignificantemente. No conozco a ningún economista serio, a ninguno, que se atreva a decir que los rendimientos del trabajo, la productividad del trabajo ha crecido, ni siquiera que se mantiene. Todos dicen que está estancada, pero con la boca pequeña te están diciendo que en realidad está retrocediendo. Así pues, ahora mismo lo que ya hay pues es medidas como por ejemplo incrementar el tiempo de trabajo, es decir, la edad de jubilación, ampliarla hasta los 67 años, se habla de hasta los 70 y algunos hablan incluso de los 73 años, es decir, ya es toda la vida, desde la cuna a la tumba en el trabajo, o procedimientos para crear una masa laboral sumisa, como es la escuela, como es la enseñanza media y como es la enseñanza universitaria. Así pues, la falta de libertad en el trabajo no libre, el trabajo asalariado ha creado un caos absoluto en el cual todo está desapareciendo una vida buena, una vida moral en el sentido individual y en el sentido de una sociedad moral, está desapareciendo los rendimientos aceptables del trabajo, no hay una vida social aceptable, la familia ha sido destruida, está siendo destruida la familia nuclear, la familia extensa ya fue destruida hace mucho. Entonces todo esto es como un torbellino de destructividad y de caos que en algún momento tiene, digamos, bueno, pues originar una masa crítica y entrar en explosión. Tiene que explosionar porque mucho tiempo más no puede mantenerse. Entonces la empresa hoy es un caos, es un desorden, es un campo de batalla en el cual unos directivos pelean con otros porque estas macroempresas de 150.000 trabajadores entre 40 países, de 200.000, de 300.000 trabajadores, es algo que no puede mantenerse. Incluso en algunos sectores se ha visto, por ejemplo, el sector de las acerías en Europa, y lo que se ha hecho ha sido fragmentar estas empresas colosales en unidades de 300 trabajadores, de 200 trabajadores, que son en principio más productivas y más eficaces, si no fueran porque los métodos de trabajo en su interior pues son también nefastos. Pero bueno, al menos no son ese caos que hay allí. Entonces estas empresas mastodónticas, faraónicas, son incontrolables y son un caos. ¿Por qué existen? Existen por la acumulación de la riqueza en muy pocas manos. Los propietarios de todo eso pues son inmensamente ricos, pero ese carácter de inmensamente ricos hace que su producción, la producción de los bienes que ellos tienen bajo su dominio como propietarios, es ineficiente, cada vez más ineficiente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es expropiar a los inmensamente ricos. Hay un deber político, un deber económico y un deber moral. Hay que expropiar a los inmensamente ricos y crear con sus bienes una economía comunal en los sectores de servicios, en los sectores agrícolas y en el sector industrial. Esto no afecta a otro tipo de empresa de la que hablaré, que es la pequeña, incluso la mediana empresa, en la cual las condiciones laborales son otras. Es verdad que son empresas capitalistas, que allí hay un propietario, que hay explotación, pero las condiciones laborales son otras. Y entonces estas, en principio, pues vamos a mantenerlas ahí, incluso vamos a alentarlas. Yo soy muy partidario de la pequeña empresa, del pequeño negocio, que por cierto está siendo laminado y destruido. ¿Por la competencia de las grandes? Bueno, esto es lo que dicen los libros de teoría. No, por la acción legislativa del Estado, por la acción jurídica del Estado, que ha decidido eliminar la pequeña empresa para que la gran empresa no tenga un competidor tan duro y tan productivo. Pero hasta hace 20, 25 años, lo principal que usábamos en nuestra vida diaria lo producían pequeñas y medianas empresas. Mientras que las grandes empresas pues estaban en otro ámbito, servían a los ejércitos, servían al adoctrinamiento, servían a la policía, pero no servían productos en general que fueran útiles a la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la gente. Me gustaría en algún momento dedicar con sinceridad un capítulo a la pequeña empresa en la cual yo manifieste mi respeto y mi apoyo. No, mucho más si es familiar. Si es familiar ya me parece magnífico, pero ¿cuántas empresas familiares quedan? Pues muy pocas, ¿no? Entonces esto tenemos que promoverlo hasta donde sea posible, pero cuidado, no vivimos en una sociedad libre. Hay gente que cree que se puede hacer cualquier cosa que uno quiera en esta sociedad. Es infantil, esto es de lo más infantil que hay. No, en esta sociedad podemos hacer lo que podemos hacer, que es muy poquito, pero es necesario hacer la revolución, una revolución económica que ponga final al capitalismo, entendiendo por
está el capitalismo mayoritario, el más mayoritario, el que incorpora el 80% de los recursos productivos, 85% de los recursos monetarios, pero no al pequeño capitalismo, a la pequeña empresa familiar, que no se la puede calificar de capitalista, puesto que ahí no hay explotación, es otra cosa de la que ya hablaremos. Entonces, están también en el capitalismo los daños relacionales. Antes se ha hablado de que esto es algo que sucede todos los días, gente que está tan volcada en la producción que no tiene tiempo para estar con sus hijos, para cuidarlos, para quererlos, para apreciarlos, y entonces pues ellos viven en un ambiente deshumanizado, que esto les crea problemas muy graves, que tienen también una repercusión económica para toda su vida cuando llegan a la madurez. A partir de aquí está la destrucción de la familia. A mí me asombra mucho, por ejemplo, que la Iglesia Católica y ciertos sectores de la derecha y la extrema derecha dedican mucho tiempo a parlotear a favor de la familia. Parlotear, digo, miren, voy a ser sincero, la familia se está destruyendo porque el capitalismo la está destruyendo, y ustedes son unos hipócritas que no me merecen ningún respeto si no dicen la verdad, que la verdad es que hay que poner fin a al dominio, a la dictadura del capitalismo, para lograr que la familia pueda remontar el vuelo. Y si no, pues ustedes tendrán que ser denunciados una y otra vez por hipócritas, porque defender el capitalismo y defender la familia no es compatible, no señor. Luego está el problema demográfico, que es otro de los daños que hace el capitalismo. Ahora resulta que llegan economistas muy sensatos y te dicen: España está retrocediendo en la relación de países con más prosperidad económica, porque su situación demográfica es desesperada. Esto te lo dicen informes económicos muy rigurosos, pero que nadie lee y que por supuesto nadie repite, ni en vídeos, ni en televisión, ni en nada, ¿no? En la cloaca internet no se quiere dar por enterado de esto. Sin embargo, es así, ¿no? Es así. Pero entonces, ¿por qué está ese problema demográfico? Pues no es posible tener hijos cuando se trabaja en una gran empresa. Es bien sabido que el 80% de los abortos se producen porque los empresarios obligan a las mujeres a abortar. Pero las mujeres no se atreven a embarazarse debido a que saben que van a ser sancionadas en la empresa por aquello, relegadas a puestos de inferior calidad e incluso despedidas, siempre con pretextos diversos. Entonces esto significa que estamos hundiéndonos. Bueno, vamos a hundir completamente el sistema económico, destruye la humanidad, puesto que impide la reproducción de la especie y por lo tanto hace imposible que la humanidad tenga futuro. Ahora ellos lo quieren resolver, los capitalistas, trayendo inmigrantes, ¿no? En el nuevo tráfico de neoesclavos, ¿no? Pero esto tiene un límite. Los inmigrantes no existen por miles de millones, cada vez hay menos, en los países que emiten mano de obra cada vez hay menos gente y en algún momento se cortará. Yo creía que uno de los derechos básicos de los seres humanos es tener los hijos que quisieran tener libremente. Este derecho es conculcado y negado por el capitalismo, siendo uno de los derechos naturales más decisivos, ¿no? La libertad para ser padre, para ser madre, como quiera, para serlo o para no serlo, para no tener ningún hijo, ¿no? Pues entonces esta cuestión hoy está negada. Esto es un daño colateral o un coste oculto. La diferencia entre daños colaterales y costes ocultos no son claras siempre, pero bueno, no es importante. El caso es que son aquellos daños económicos que produce el capitalismo con su propio actuar, que no son contabilizados en el cálculo de coste-beneficio que se realiza en las empresas. Luego está el fenómeno del sabotaje. El sabotaje en las empresas hoy es una pesadilla. Cualquier directivo, cualquier gerente, cualquier jefe, cualquier mando lo sabe. El sabotaje adopta muchísimas formas: sabotaje directo, indirecto, sabotaje consciente, que es muy poquito, sabotaje inconsciente, sabotaje encubierto, por ejemplo en el absentismo, aunque ahora ha disminuido porque la gente tiene mucho miedo a quedarse sin trabajo, pero sí en el desarrollo de las enfermedades laborales, y también aparece el sabotaje absoluto, que es el suicidio laboral. El suicidio laboral está subiendo en masa. Una parte muy importante del suicidio juvenil, pues es o bien cuando se incorporan al trabajo aquellos jóvenes que tienen trabajo, o bien cuando les ha llegado el momento porque saben, a partir de lo que han oído, a partir de conversaciones, que se van a entrar en el infierno. Entonces les produce un estrés, una angustia psíquica de tal característica que les lleva al suicidio. El sabotaje es el absoluto, es decir, bien, si el capitalismo me trata de una manera tan horrible,
no me voy a dejar explotar por el capitalismo y para eso lo que voy a hacer es matarme. Esto es horrible. Amigos, amigas, jóvenes, nunca hagáis esto, nunca combatid, pelead, id a la empresa, hacer cualquier cosa allí, armar la bronca, liar la parda, pero no os matéis. Vuestras vidas son muy valiosas, os necesitamos. Antes he hablado de la empresa convertida en un campo de batalla. ¿Cómo puede ser productivo una empresa para hacer algo, bien sea servicios o bienes producidos, cuando aquello es un campo de batalla, es un caos, un desorden, en donde todo el mundo se zancadillea unos a otros y aquello funciona al revés? Esto se manifiesta en cuando lees, aunque siempre usan un lenguaje autocensurado, ciertos directivos, ciertos ingenieros que escriben libros sobre lo que está sucediendo en las empresas hoy, y entonces te explican pues como aquello es ineficiente, es inmanejable, es caótico. ¿Puede ser cambiado eso? Claro que sí, con una revolución económica que establezca el principio del trabajo libre, en el cual el trabajador, al ser dueño de sus propios medios de producción, es decir, haber sido expropiado los capitalistas, decida el qué producir, cómo producir y cuánto producir. Sencillamente, es así de fácil. Una vez que el trabajador sea libre de las condiciones de trabajo y pueda imponerlas él por sí mismo, bien como trabajador aislado, porque no toda la gente tiene que trabajar en una empresa, puede trabajar por sí mismo, o bien como trabajador de una colectividad, entonces como trabajador comunal pues puede imponer las condiciones de trabajo, y entonces esto hará que el trabajo recupere eso que debe ser, que es creativo para el ser humano y ser una actividad querida, no una actividad odiada. Nada expresa mejor el odio convulsivo que hoy se tiene al trabajo que el hecho de que la primera fantasía de la gente hoy sea la jubilación. La gente, ¿por qué se quiere jubilar? Por dejar de ir al trabajo, a ese sitio horrible, por no sufrir la tortura y la humillación diaria del trabajo asalariado. Entonces, no puede ser el trabajo que se hace ni de calidad ni en cantidad cuando se considera el peor de los tormentos que padecemos. Y esto hay que terminar con ello. ¿Cómo? A través de la revolución económica que propone el movimiento al que pertenezco, que es la revolución integral. No hay otra solución. Los libros que reconocen todas estas cosas es un reconocimiento verbal, no sirve para absolutamente nada. Ya sabemos que hay legislación, palabrería, también hay legislación prohibiendo el consumo de drogas. ¿Y qué ha servido esa legislación? ¿Ha servido de algo? Hoy es drogadicto hasta el tato. O sea, todo el mundo se ha hecho drogadicto en los últimos 20 años. Eso, entonces, ¿qué pasa? El mal social de la drogadicción no es combatido por las leyes. Igual que el mal social de la producción no es combatido por las leyes laborales, que son pura palabrería, pura charlatanería, y la mayoría de ellas lo que proponen a través de procedimientos extremadamente maquiavélicos e hipócritas es empeorar incluso las condiciones laborales. Entonces, las consecuencias económicas de todo esto es pues el retroceso de la productividad, la caída de la calidad de los bienes, el crecimiento constante de los sectores improductivos y la cantidad de improductivos en las empresas, o sea, gastos improductivos crecientes. Vamos a una situación ridícula en la cual por cada trabajador productivo en una empresa tiene que haber un improductivo vigilándole, que esto ya pasó al final del mundo romano, cuando cada esclavo tenía que tener al lado un capataz dándole de latigazos para que trabajara. Esto es imposible, así no se puede mantener ninguna economía. El crecimiento del tiempo de trabajo y la intensidad del trabajo es otra consecuencia. El derroche de materias primas, puesto que el trabajo se hace a desganas, se hace mal, las materias primas, la electricidad, la energía, el agua, todo esto se derrocha a veces intencionadamente, de muchas maneras, a través de lo que se llama sabotaje laboral inconsciente. Entonces, las consecuencias estratégicas, es decir, ¿qué está haciendo el capitalismo por esto? Pues, en primer lugar, el desarrollo del capitalismo financiero, puesto que el capitalismo productivo ya es muy poco productivo y produce beneficios escasos, entonces se ha desarrollado hipertróficamente, que lo veremos en otra intervención siguiente, el capitalismo financiero, las finanzas, que consiste en que los capitalistas, por medio de los procedimientos de las finanzas, de la bolsa, de las inversiones, de las empresas de inversión, del dinero, se roban los unos a los otros, puesto que ya la explotación directa del trabajador no es eficiente, pues para hacerse más rico, pues entonces lo que se hace es robarse unos y a otros a través del manejo de lo que se llama capital dinero o capital financiero. Esto fue lo que estuvo en el fondo de la crisis de 2008, de 2014,
que fue un fenómeno especulativo, puesto que los bancos empezaron a hacer préstamos a toda clase de personas que no tenían posibilidades de devolverlos. O sea, se hacían préstamos sin garantías, hasta que se creó una burbuja inflada de préstamos que no podían ser recuperados, ni lo principal del préstamo ni los intereses, y explotó. Pero el problema de fondo no es este, sino es por qué los bancos se lanzaron a hacer este tipo de préstamos. Porque ya no podían hacer inversiones suficientemente rentables en la agricultura, en los servicios y en la industria, porque estos sectores están en una situación caótica y en desintegración. Entonces tuvieron que jugar a esto. Luego, para evitar que esta crisis se produzca, se tomaron medidas legislativas, que en este caso sí son eficaces, para impedir que el capitalismo se haga demasiado especulativo, para que se tomen medidas de que garantizar que los préstamos puedan ser devueltos, etcétera. Pero esto no toca el problema de fondo. El problema de fondo sigue siendo la ineficiencia básica del capitalismo por ser capitalismo, y que no tiene ninguna medida que lo pueda resolver mientras se mantenga el capitalismo. Otro que está sucediendo, otra consecuencia estratégica, pues el incremento de la duración de la jornada laboral y de la vida laboral. La jornada laboral crece y crece, la vida laboral. Y luego también está el fenómeno de la Tercera Guerra Mundial. Puesto que los países ya no son capaces de ser eficientes económicamente en lo que es decisivo, la producción de bienes y servicios, que es lo decisivo de la economía, los bienes y servicios, no el dinero. El dinero no es la verdadera riqueza, el dinero no es la verdadera riqueza. Lo que importa es tener la riqueza de bienes y la riqueza de servicios. Como los países no son capaces, los grandes países, entonces lo que pretenden es robárselo unos a otros. Por ejemplo, el ineficientísimo capitalismo yanqui está en desintegración. Todo el gran capitalismo, la gran empresa yanqui está en desintegración, pues ha llegado a la conclusión que, puesto que la productividad del trabajo y los beneficios habituales obtenidos por normales del capitalismo allí no son lo que debían ser, son insignificantes, entonces pues se está preparando para la guerra, para robar los beneficios a otros, como puede ser Rusia, como puede ser China, o pueden ser países intermedios como la India, Brasil, etc. Pero esto es lo mismo. Por ejemplo, en China el caos laboral es total, el suicidio laboral es impresionante, el sabotaje laboral está fuera de control. China es un gigante con pies de barro. Como está fuera de control, pues el declive demográfico, China es una potencia en decadencia. ¿Quién es más decadente, más parasitaria, Estados Unidos o China? China o Estados Unidos, pues no sé, habría que hacer estudios, las dos lo son mucho. Y lo mismo sucede en Rusia, ese monstruo que es una potencia militar con una base económica muy débil. En realidad vive gracias a la ayuda económica que le proporciona China, porque ellos son desequilibrados, un gran poder militar y un escaso poder económico. Pero esto, tarde o temprano, llevará al caos a China y llevará, por tanto, el caos a Rusia. Así pues, lo que estamos teniendo delante de nosotros son potencias imperialistas económicamente muy dañadas, porque el sistema capitalista se estrangula a sí mismo, se daña a sí mismo. Ya lo expliqué en alguna intervención. Los sistemas actuales ponen en marcha políticas, líneas de actuación que les son beneficiosas, pero al mismo tiempo les son dañinas. Entonces se ponen una soga al cuello y tiran de cada una de las dos puntas. Pero como se han puesto muchas sogas al cuello y están tirando de muchas puntas a la vez, pues están en una situación muy difícil. Una salida es la guerra. La guerra les permite robar al adversario materias primas, unidades productivas, recursos, percepción de dinero a través de impuestos, etcétera. Todo esto es lo que ahora se está intentando por parte de los bloques imperialistas en conflicto. Esto nos está llevando también a las economías de guerra, a la militarización y a la guerra. Ya hay varias guerras, irá habiendo cada vez más, hasta que entremos en lo que se puede decir la Tercera Guerra Mundial ha estallado. Si la revolución no lo impide, la situación de la revolución en el plano mundial pues es débil, pero no podemos perder la esperanza que el miedo a la revolución, tanto como la revolución, haga que las potencias imperialistas no se lancen a una escabechina organizada de unos contra otros y otros contra unos.
¿Cuál es mi propuesta? Pues la desarrollaré en la economía comunal. Es muy simple. Expropiación de los capitalistas, destruir el modo de producción capitalista, respetando a la pequeña y mediana empresa y crear una economía comunal que funciona por otros principios y otros valores y otros criterios. La economía comunal es economía del trabajo libre, y al ser trabajo libre en su inmensa mayoría, pues es un trabajo hecho a gusto, productivo, que forma a la persona, la convierte en sujeto moral, pero al mismo tiempo hace a la persona y a su actividad productiva, con lo cual se sirve a sí mismo, a su familia, a sus amistades, a sus vecinos y al conjunto de la sociedad de una manera razonable y buena. Entonces esto lo veremos en la última de estas intervenciones, que será quizá la más importante de todas, ¿no? Y que quizá divida en dos partes. Pero os animo, amigos y amigas, a que estéis atentos a cuando haga mi curso de economía, que serán 20 horas, y entonces ahí sí podremos verlo todo con detalle, entrar en informes, entrar en libros, para ver realmente cómo funciona la economía y refutar todas las mentiras, no solamente de los teóricos, sino de la izquierda, con su teoría de las socializaciones de la economía, y de la extrema derecha con su teoría de las nacionalizaciones. Esto es una bobada de los neonazis, de la extrema derecha. Socializar una empresa y nacionalizar una empresa significa exactamente lo mismo. Eso demuestra que la extrema derecha y la extrema izquierda son lo mismo. Es ponerla bajo el control total del Estado. Se compra o se indemniza al propietario privado, se le da una indemnización, se obliga a aceptarla por un decreto obligatoriamente, y entonces la empresa queda nacionalizada, o el banco. ¿Esto lo hace más eficaz? No. ¿Resuelve algún problema? Ninguno. Empeora todos los problemas. Eso no es ninguna solución. Pero a la extrema izquierda y a la extrema derecha les encantan estas tonterías. Bueno, pues ya lo veremos. Ya veremos más despacio de esto. Hasta la próxima vez. Un saludo.